Buenos días, buenas tardes, buenas noches, público presente y televidente. Se les da un fuerte y caluroso abrazo. Y a ti, mi hermano Humberto, también. Azael, igualmente. Es un placer gustazo. estar aquí contigo nuevamente. Claro que sí, claro que sí. Muy contento el día de hoy, ¿no? Voy a compartir palabra, bendiciones, pero sobre todo cada experiencia que nos da nuestro Padre Celestial para esta linda y bella comunidad. Y sobre todo el compartir las experiencias que al final son más fructíferas para nosotros porque de todo eso nosotros aprendemos y vamos aplicando en el día a día. Y yo creo que muchas de las personas que tanto están aquí presentes como las que nos ven han aplicado algunas de las cosas y les ha servido, y esa retroalimentación y sobre todo esa parte donde uno agarra y puede ver los frutos es muy importante. Definitivamente. Y mientras ves los frutos, mientras los experimentas, también gozas. Y viene otra parte, que es lo que hacemos hoy. Mientras lo compartimos, nuevamente revivimos dicha experiencia, y es un gozo que no solamente se mantiene, sino que es proyectado hacia el público que está aquí presente y usted que nos ve en esas pantallas. Claro que sí. ¿Qué tema tenemos para hoy, querido hermano? El tema de hoy es lo importante, no es tu personalidad, sino tus frutos. Tu verdadero legado, como me habías dicho, como bien lo habías puesto acá, son esos frutos. No es tu nombre, no es lo que tú crees, sino los frutos. Y tomando el tema, como dice mi hermano Humberto, por tus frutos, vámonos a un versículo bíblico para entrar en materia en cada uno de estos mensajes, cada una de estas enseñanzas, cada una de estas herramientas que se estarán hablando y haciendo referencia. Preste mucha atención, capte cada detalle para que lo pongamos en práctica y verá cómo cada día van abriéndose esas oportunidades o puertas, por decir así, para nuestro más grande crecimiento. Entonces, como dijimos, nos vamos a Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Preciso y conciso este versículo bíblico, ya que definitivamente es la esencia de todo aquello. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno produce frutos buenos. Y en realidad no es que el otro sea malo, sino que tiene otra vertiente, que es utilizado para algo tal vez de una importancia secundaria. Digo, cada semilla que siembra te da el fruto correspondiente. Igual con las plantas. Si tú siembras una semilla de manzana, te va a dar manzanas, no te va a dar un cactus. Y la manzana da un fruto que nosotros lo podemos comer y tiene su función. El cactus da otro fruto que también tiene su función. Así es. No porque el cactus tenga espina es malo. Así es. Simplemente tiene otra función. Igual que la manzana o igual que la rosa, que es una combinación, ¿no? Tiene los pétalos de rosa que nos gusta mucho, pero también tiene espinas. Es decir, cada semilla que nosotros sembremos, ese es el fruto que nosotros vamos a obtener. Entonces, si hay algo en nuestra vida que estamos viendo que no estamos contentos o nos gustaría cambiar, no esperemos que se cambie desde afuera, no esperemos que los otros cambien, sino en la semilla. Nosotros mismos tenemos que hacer ese cambio. Por eso dice que es importante, o tu mayor legado es el fruto, pero el fruto viene de la semilla. Entonces, cuando haces el cambio en la semilla, siembras esa semilla, que vas a poder ver el fruto que es ahí. Y hay sobre todo este versículo, Azael, tiene mucho que ver con la conciencia con que hacemos las cosas. Porque físicamente las acciones las podemos hacer con que se ven iguales, pero la intención o la conciencia con la que hacemos difiere. Y ahí yo creo que radica la enseñanza entre el verdadero legado, entre el fruto y tu nombre. Porque tu nombre es lo que la gente ve, lo que la gente asocia contigo, o lo que tú quieres que asocien contigo. Así que, y vamos a poner un ejemplo, cuando uno hace una donación. Tú agarras y algunos pueden hacer una donación para poder salir en la foto, para poder salir haciendo la donación, y otros hacen una donación anónima, hacen el mismo acto, simplemente que la otra persona no está por la foto, está más bien en la parte anónima, porque de verdad le importa esa causa o ese proyecto.
¿cuál perdura más? Porque al perdurar más no es hacia afuera, es hacia uno. El que perdura más, obviamente, es aquel que va con nuestro propósito, con el que hacemos, con lo que apoyamos, porque el nombre o la fama simplemente después de un tiempo desaparece. Claro, todo eso es momentáneo. Sin embargo, cuando tú inviertes en ti, cuando se habla de invertir, es buscar, ejecutar justamente lo que se nos ha presentado en nuestra vida, que es poder estar aquí en nuestra vida y no sobrevivir, sino ser consciente. Ser consciente, una vez que comencemos a desarrollar o a permitirnos este ejercicio, la vida nos va llevando a una forma mucho más clara. Es decir, todo lo que está ocurriendo frente a nosotros, cuando lo hacemos de manera consciente, no está en el qué dirán, es más, ni la opinión ajena te interesará. Normalmente ese es un ancla que tenemos todo ser humano, claro, basado en la programación de los años, de la sociedad, del mundo entero, y eso que lo traemos dentro de nosotros, es obvio que nos anclemos. Sin embargo, los frutos son comenzar a actuar y hacer las cosas apropiadamente o correctamente, independientemente si los demás lo hacen o no. Y ahí me deja sin cuidado la opinión del otro. Cuando yo comienzo a ejecutar algo por convicción propia, no se me olvidará un caso. Cuando comenzaba uno de los proyectos de mi oficina hace 11 años, me acuerdo que la persona, el jefe, el empresario que me subcontrata, me dice: Asael, vamos a seguir, te vamos a pedir, para ir creciendo, te vamos a solicitar a otra persona, otro puesto aquí. Pero me preocupa algo, me dijo así: ¿y eso? Que los contratamos a ustedes para estas especificaciones, pero escuché que alguno de los muchachos tuyos teme hacer esto. Me dio pena y me dio vergüenza. Pero le pregunto al día siguiente al equipo: ¿quién anda con temor de hacer esto? Y aquel señor que estaba a cargo de esa operación en ese proyecto me dice: Asael, fui yo que boté esta expresión. Cuando él me cuenta muy honestamente que él suelta la expresión, pero no es como la interpretamos nosotros en nuestro país. De hecho, él es guatemalteco. Cuando él me dice verdaderamente cómo fue su opinión y todo aquello, dentro de mí entra una paz y una realización que, independientemente si lo tomaran a bien o no también en el otro lado, ya había paz en mí. Entonces, ya ahí la opinión de los demás dejó de anclarme. Y me acuerdo que cuando le cuento al empresario aquel que me había subcontratado, yo le dije: te comento algo. Aquello para los que lo solicitaste se ha estado haciendo y tú lo has visto, ¿no? Y esa expresión que dijeron que la persona estaba un poco, una frase allí, no era por miedo, era por la forma en que está en mucho corredera y significa que estamos en acción. Pero no fue por miedo y se interpretó a miedo. Y me dice: Asael, no te preocupes. Ya había paz en mí desde el día antes, pero al día siguiente que lo miré, ahí comenzó a haber un proceso en mi vida que ya la opinión de los demás no era, porque dentro de mí había una convicción mayor. Entonces, cuando comienzas a actuar independientemente, porque eso me llegó mucho un día cuando tú llegas a algún supermercado y de repente vas con las canastillas, lo veo en una persona: esto no va, pero no le alcanzaba el dinero. Y lo colocó ahí. Y yo me acordé que en una ocasión me pasó algo similar. Y dije: pero si yo fuera el dueño del supermercado, yo no dejara todo esto aquí en la caja. Yo voy y lo coloco donde es. Pero hay quien de repente dice: espérate, para eso hay unas personas, mira esos que están por ahí, que para eso le pagan, para que lleven ese producto allá. Sí, es cierto. Pero ponte tú en la mentalidad: ¿qué tal si fueras tú el dueño de ese supermercado y está observando? Tú lo tomarías y lo regresas allá. Entonces, fue un ejemplo que me quedó muy claro para mi vida, es hacer lo correcto independientemente si los demás lo hacen o no. A veces ejecuto algo que lo he visto en una de mis oficinas, que normalmente es 24/7, que nunca detienen las novedades, y hay personas que no, pero es que hay que hacer. Y definitivamente lo único que hay que hacer es observar, no opinar, como normalmente es ir al conflicto, sino esos frutos que es observar y ver que en cada situación hay una respuesta. Aunque me ha pasado, voy a una reunión y no tengo una respuesta que te sale así en curva, voy confiando que
la respuesta no la tengo. Estoy claro que no la tengo, pero estoy en búsqueda. Y en el último segundo, ¡pum!, se abre una compuerta inmensa, totalmente diferente a como me lo estaba esperando, que esto lo he venido viviendo hace 11 años atrás y pues nada más ayer hubo una situación parecida. Entonces, esos frutos son los que primeramente no entro en negación, sino que digo, no, en el momento desconozco la respuesta, pero sé que por allí va a estar. Mi objetivo es ser como un sastre a la medida en cada circunstancia, y más cuando brinda servicios. Sin embargo, esos son los frutos, es mantener esa calma. Y en la calma cesa esa tempestad. Y al cesar la tempestad, viene entonces esa apertura de conciencia. Porque lo primero que acabas de pasar se llama experiencia. Todos tenemos experiencia, pero la experiencia no es lo importante, sino la conciencia que puedo sustraer de esa experiencia. Entonces, estos son los frutos verdaderos que solamente son de mantener el silencio y no repetir. Debía ser y tal, porque entra el drama. No sé si conocen esa parte. Pero de eso consiste. Por los frutos somos conocidos. Y esa yo creo que también es muy importante resaltar a saber la parte de que el fruto es el resultado de una acción, no de un pensamiento, no de una idea, Claro. sino de una acción. Correcto. Y esa acción llevó a un fruto y ese fruto no tienes que comunicarlo. Como dijiste, puedes guardar silencio, pero el ejemplo, la parte práctica, objetiva, donde ves el fruto que realmente lo pudiste ejecutar, porque es para tu beneficio, es para el beneficio de cada uno, no para los demás, eso impacta en el entorno, impacta en las otras personas de manera consciente o inconsciente. Claro. Porque el hecho de que uno tenga una convicción y actúe de una manera hace que las demás personas también sean parte de esa convicción y si todavía no lo tienen masterizado puedan ir poco a poco llegando a esa convicción y ese amor propio que uno requiere para nosotros tener esa certeza, esa seguridad de que si hay un fruto que sembramos, hay una semilla que sembramos, el correspondiente fruto va a aparecer, va a germinar, va a dar sus frutos, no otro fruto. Y obviamente hacernos cargo de los frutos que nosotros no nos gusta, pero el trabajo es en uno mismo, no hay un trabajo hacia afuera, no hay tampoco es algo que nosotros vayamos a tomar y que mira ya esos frutos no es la parte esa, porque cuando uno observa hacia afuera hay muchas perspectivas. Oh, sí. Así que, como en el ejemplo que dijiste, la persona lo dijo de una manera, pero fue interpretada de otra manera. Pero ya eso es externo, porque la persona que lo dijo, o tú, cuando sabes cuál es tu semilla y qué es el fruto que va a dar, tienes esa convicción. No tienes que demostrarlo, no tienes que proclamarlo, no tienes que decir... y no es necesario, incluso si quieres ayudar a alguien a hacer algo de palabras, sino con el ejemplo. Porque la parte de las enseñanzas que nos dio Jesús, esa sí fue como completa, porque no solamente fue de ejemplos, también fue de palabra, enseñándonos cómo es el manual de hacer eso, y también nos mostró cosas que nosotros ni siquiera tenemos en la mente o en la conciencia de que podemos hacer o ser capaces de hacer. Nos llevó a otro escenario, nos llevó a una... del reino terrenal al reino de los cielos y nos mostró cómo ese reino de los cielos se hace vívido y se hace, esos frutos del reino de los cielos se hacen perceptibles aquí en esta realidad. La multiplicación de los peces. Es algo como que siempre hay abundancia en el reino celestial, pero ¿quién es capaz en este momento de multiplicar peces? Yo creo que nadie. Pero Jesús nos lo dijo, esto y muchas cosas más lo vas a poder hacer si tienes el granito, la fe del tamaño del grano de mostaza, ¿no? Correcto. Así que es algo que todavía nosotros estamos tratando de llegar a tener, esa fe. Porque no es solamente una fe de esperanza, una fe de esperar algo que alguien más afuera nos venga a resolver si no es una fe viva. Como aquí, como se llama aquí, es una emuná, es una certeza. Porque cuando tú tienes la certeza de que es así, eso mismo se te va a dar en tu vida, se va a ver fructificado en tu realidad.
Pero si nosotros estamos esperando y estamos viendo hacia afuera, estamos viendo en otro escenario, simplemente vamos a quedar en ese círculo donde agarramos y esperamos que algo más suceda afuera para nosotros poder conseguir o tener esa paz o esa prosperidad que deseamos hacer. Definitivamente, y todo consiste en eso, en ser consciente. En ser consciente es que usted se dé cuenta de lo que está sucediendo, y mientras usted se da cuenta de lo que sucede o acontece, ya hay un cambio. No es lo mismo observar una hoja, ojo, de manera que tienes escrito que hay allí, o cuando verdaderamente sabes quién la observa y ves la hoja. Son dos cosas diferentes, pero mientras haya observación, en automático ya todo cesa, porque mientras observas, todo comienza a buscar un acomodo. Entonces viene algo que parece paradójico. La única salida en nosotros, que esto es parte, todo esto son frutos. Recuerden que el fruto lo conocemos como algo físico, pero recuerden que la sonrisa es un fruto también. La alegría, la emoción que sea es un fruto. Porque usted tiene tristeza, es el fruto de algo que me creí y de una vez me llevó a una frecuencia diferente. Ese es el fruto de haber tomado o interpretado, con lo que es lo que hace la mente, interpreta las situaciones como tal. Y hablando de interpretaciones, pero ya toco el tema, lo que quería decirle es, en el caso de los frutos, que por los frutos somos conocidos, claro, y también sea para lo positivo o sea para lo contrario. Es decir, si usted ve a una persona siempre sonriente, no siempre, porque obviamente nadie permanece al 100% sonriente, pero digamos que... Pero la alegría se siente, la vibra se siente, el estado de ánimo se contagia, incluso cuando no sea perceptible físicamente. Es correcto, estabas ahí. Entonces, ese fruto pues viene de algo en esa vibración en que la persona está disfrutando. La experiencia que sea, la está disfrutando mientras se sonríe o anda con un estado de ánimo tal. Entonces, eso es un fruto. Hay un meme que se ve donde hay un racimo de mangos y dice, yo creo que muchos tienen que haberlos visto, todos aquellos que están en redes, de hace años lo vi, que decía, cuando estás dando fruto, prepárate para las pedradas. Porque normalmente, y más los que somos de campo, nos bajamos las frutas o con un palo o con piedras, ¿no? Cuando más que todo está bien trepado arriba. Entonces, el detalle es que mientras estés listo para algo, también vas a recibir críticas. Y dentro de ese fruto sacas otro fruto. ¿Por qué razón? Porque las críticas tienes que saber que estamos en una plataforma, en una humanidad donde todos vemos algo diferente. Ponte que ahorita vamos de camino, estamos en un campo, o vemos un árbol de mango. Yo veo el árbol de mango, qué lástima, estos mangos todavía no están listos. Y de repente mi hermano Humberto dice, ¿no están listos para qué? Yo los veo listos. ¿Cómo así si yo todavía los veo verdes? Y yo me los estoy imaginando maduros. Porque maduro es como uno los toma y se los tumba y se los come. Pero resulta ser como una trabajadora que tuve años en casa, un día iba hacia las playas y me dice, señora Cel, si ve mango verde, tráigamelo. Y yo, ¿para qué? Para hacer una... aquí decimos chicha. Ok. ¿Qué? Chicha, que son bebidas, refrescos. Mango verde. Me toma hora y media desde aquí de la ciudad hasta las playas. Y en esa hora y media yo iba analizando, pero de cómo. Y justamente cuando llegamos a las playas, le pregunto a un nicaragüense, óyeme, ¿ustedes hacen refresco de mango verde? Sí, cómo no, en Nicaragua nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo hacen? Lo pelan y me imagino que lo hierven y así mismo. Sí, se pela, se pone a cocer el mango verde, se pone a cocer, cuando está ya hirviendo, que coge otra textura, se abre, se le bota la fruta, se licúa, leche, azúcar y hielo. Entonces, ¿qué pasa? Como dije, eso yo lo desconocía, por eso estoy tocando el tema. De repente mi hermano Humberto dice, wow, yo los veo listos. Y yo digo, no, yo los veo verdes. Todavía no, me lo estoy imaginando maduros. Entonces, cuando vemos las diferentes perspectivas, por eso es importante hacer silencio. Porque dentro de una conversación sale otra cosa y sale otra cosa. Entonces nosotros estamos atrapados en esa personalidad que simplemente cree que tiene el dominio de una conversación. Muy pocas veces cedemos de manera voluntaria
Pero de eso consiste. Esa es nuestra plataforma humana, de poder entender que la visión de cada uno es diferente. Y solamente tuve que ver que había una nacionalidad, porque la señora que trabaja conmigo es colombiana. Y me dijo, señora Sal, cuando vaya hacia las playas, consígase mango verde para hacer unos buenos refrescos. Yo entendí mal. No. No es que entendí mal, es que desconocía totalmente que no es lo mismo. Entonces pasa así. Entonces cuando usted muchas veces esté dando frutos de gozo, de alegría, de prosperidad, de avance, no habrá quien diga, este anda en cosas turbias. Y te lo digo porque en mi pueblo, una vez un chico ahí tenía una ferretería. Y yo escuché una frase, y dije, mira qué casa más bonita la de este tipo, mira los vehículos que tiene. A punta de vender tornillos yo no creo que haya construido esta casa. Y yo lo tomé como experiencia. De hecho, justamente hoy alguien fue a casa, estaba viendo un tema de paneles solares y me vio mis perros. Y eso, sí, soy entrenador de perros. Sí, claro, veo mi casa por ahí para atrás. Y no se imaginó de repente que pues, un entrenador de perros puede tener una casa un poquito larga. Entonces, yo le dije, pues sí, esto me llevó a esto. ¿Por qué? Porque como he sido muy prejuicioso, que sigo siéndolo, no hace que diga, un perro no te lleva a tener una extensión de terreno, por ejemplo, así. Pues. Entonces, ojo, porque siempre habrán diferentes miradas, que todo está contemplado, porque el universo, la vida, no se equivoca. Y todo lo que vino, aquí viene fruto tras fruto tras fruto. ¿Por qué? Sí, te fue bien y tal, pero como el juego sigue su avance, si de repente una expresión, yo no me creo que se dedique a aquello. Claro, ahí viene donde tú puedes comprender que tú estabas en esa posición años atrás, ahora pasaste a otra etapa. Y puedes entender la manera como las demás piensan. Sin embargo, cuando verdaderamente estás aquí, en el ahora, en el presente, comienzas a observar que dicha distracción egoica, porque es el ego manifestándose, solamente vino a hacerte recordar que estás en un visaje, en una pausa de este juego. Todo esto son frutos, pero esto solamente se logra cuando usted se dedique de 5 a 10 minutos al día. Esto es un gran avance. A mí que me encanta el estudio y analizar, dejé mucho tiempo a un lado, después lo hago, postergo. Después lo hago. Y resulta ser que viene una ola y me embolata. Y resulta nuevamente ser que me agarró en curva. Entonces me frustré, me enojé, me molesté y ando errado. ¿Por qué? Porque no me preparé. Y aquí es donde bien expresada esa frase que tienes que haberla oído, que en guerra avisada no muere soldado. ¿Por qué? Tiene su contra también, ¿no? Su parte opuesta es la reacción. Sin embargo, todo esto son frutos, pero su finalidad, su norte, su horizonte, su punto claro es sentirse bien. Así mismo es, sentirse bien. Yo creo que esa frase resume el potencial de esta herramienta, porque al final es una herramienta para uno mismo, no es para afuera. Porque dice, tu mayor legado es tu fruto, no tu persona, no tu nombre. Si uno agarra y hace las cosas hacia afuera, tú haces pensando en qué va a decir la gente, cómo lo va a ver, qué vas a comunicar, y no estás pensando en qué es lo que tú quieres dar hacia el mundo, qué es lo que tú quieres mejorar, qué es lo que tú quieres manifestar. Entonces, si uno agarra y empieza y cree que el legado es a través del nombre, es a través de lo que tú muestras ahí, como diste en el ejemplo, hay muchas perspectivas. Oh, sí. Cuando empiece a dar buenos frutos, unos lo verán bien, otros lo verán mal, otros lo verán que podía haber sido mejor, otros... Pero eso es hacia afuera. Si uno se concentra en eso, simplemente vas, como dice, nadie es monedita de oro para agradar a todo el mundo, y hay miles de perspectivas hacia afuera que lo que te parece bien, a otro le va a parecer mal, a otro le va a parecer que no fue lo correcto, no fue en el momento adecuado, no fue de la forma adecuada, de muchas cosas. Por eso es una herramienta interna, porque solo uno sabe cuál es la intención con la que hizo eso. Y podemos cometer errores. Eso está totalmente libre de que no es una cosa que va a ser perfecto, porque con la intención correcta puedes cometer errores
Y créeme que el fruto sale eso. Una vez una persona muy sabia, en unos estudios que tenía, nos comunicaba, cuando tú vas a dar un consejo, asegúrate que sea desde tu corazón y que sea lo mejor que tú ves a esa persona, aunque no sea lo más correcto que tú o lo más elevado o el consejo perfecto. ¿Por qué? Porque el consejo de aquel que sabe y que te puede dar el consejo perfecto, pueda que no sea el que va a llegar a tu corazón, porque lo que llega no es el consejo, sino la energía, la intención. Eso es lo que nuestra alma se comunica, porque a veces nosotros agarramos y tratamos de decir de la mejor manera, porque es a nuestro concepto al final, no es muy difícil de la otra persona, y lo hacemos por diferentes razones. Pero si la intención no es algo que te nazca para que sea de corazón algo mejor para esa persona, no estás dando el mejor consejo, no estás transmitiendo la mejor manera, porque incluso un no sé o un abrazo puede crear mucho más, un efecto mayor que un consejo bien estudiado, pero que no lo sabes y no lo has hecho y simplemente crees que esa es la respuesta para que tenga esa persona. Así que esa es una de las diferencias grandes entre lo que uno elige en la parte espiritual con la parte física, ¿no? Porque la parte física tiene muchas interpretaciones, tiene muchas perspectivas, pero la parte espiritual no. La intención es la que cuenta y ese legado, aunque no se vea, va a trascender. Porque hay muchas semillas, hay muchos legados que nosotros dejamos sin darnos cuenta, solamente con el ejemplo. Yo puedo dar fe de muchas personas que incluso en el momento de repente me caían mal. Pero observando cómo hacían las cosas o observando algunos pequeños detalles que hice y que apliqué en mí y me sirvió para el cambio, eso me ayudó muchísimo. La persona no se dio cuenta, pero me estaba ayudando. Vale. Y esos son frutos que de una forma espiritual, con el ejemplo, es lo que perdura. Porque no perdura a través de lo que las otras personas saben o conocen de ti, sino perdura a través de lo que inspiraste a que otras personas sean. Y esas personas van a seguir inspirando a otras personas, van a seguir ayudando y colaborando con el ejemplo con otras personas, y eso es como una cascada, ¿no? Como las ondas, cuando tiras una piedra y se va incrementando. Muchas veces las personas que fueron los que sembraron la pequeña semillita del cambio no necesariamente fueron las que se encargaron de comunicar a muchas personas, ¿no? Claro, y todo es como el tema de las Olimpiadas, es un relevo. Una vez un familiar mío me dijo, mira, estaba yo joven, de 17 años, fue un tío, y me dijo, bueno, hijo, venga acá, yo le voy a apoyar en esto y en esto. Alguien que me apoyó a tu propia edad, a la edad que tú tienes, ya ese hermano no está hoy día conmigo. Sin embargo, cuando llegue la oportunidad, dije, tengo que devolver este favor, y creo que contigo mismo, siendo un familiar, me dice así, siendo sobrino, me toca extenderte la mano. Y parece ilógico, pero es así, es como un relevo que cuando tú ayudas, cuando tú tratas siempre de hacer algo, pero como bien lo mencionas, desde el corazón, eso tiene que ser experimentado. Tratas de decirlo, pero decirlo no tiene el mismo efecto que experimentarlo, vivirlo, porque la verdad es para eso, es para vivirla, no para ser contada, pero ese fruto es el que te lleva a esa paz. Recuerden que la paz, siempre se nos ha enseñado que la paz es la ausencia de problemas. Cuando todo esté en paz, yo voy a estar tranquilo. Es al revés. Todo en nuestra vida se basa en la misma circunstancia, situación que me lleva, de ahí mismo debo de tomarlo a la inversa. Es decir, alguien te cortó la luz, te gritó que no sirves, todo eso que en el momento no es fácil, pero cuando llevas ese momento que te has dedicado para analizar, son personas que han venido opuestas muchas veces por la misma vida, el mismo universo, Dios mismo, porque Dios es todo aquello, justamente manifestándose en forma de caos para ayudarte, para ver que hay circunstancias y solamente viniste es a desarrollar esa conciencia. No estamos aquí para sobrevivir, porque
lo hablo con muchas amistades. ¿Y cómo estás aquí sobreviviendo? Entonces la idea no es sobrevivir, sino ser consciente. Consciente ahorita. Porque somos presos de una situación llamada mente. Siempre me tira a lo que pasó ayer o lo que puede pasar mañana. Y dentro de este juego, dentro de esta situación, estoy perdiendo el momento más hermoso que es ahorita. Tuve un caso hace unos días, 2 días atrás. Algo que se puso complejo y dije, wow, se aceleró ahorita el juego este de Atari, no sé cómo se llama, Nintendo, en fin, se me aceleró. Definitivamente hasta el último momento me mantuve allí, siempre con el deseo de solucionar. Y dije, sé que es una circunstancia, está esperando mi respuesta, es un momento que está esperando justamente mi parte creativa. Pero mientras desarrollo y siendo consciente, ¡pum!, se abrió un canal, se abrió otro, todo Fluyó. comienza a fluir. Sin embargo, si dejo de utilizar justamente esos frutos que fueron dados, me quedo en el trance psicológico y comienzo a perder la cabeza y la razón por algo que mi mente estaba llevándome a otro punto y me tocó aguanta, hagámonos despacio. ¿Por qué? Porque esa paz nos las da el Creador. Esa paz no es que nos las da, ya nos las dio, que no es lo mismo, ¿eh? Está allí. Simplemente es como a la hora de usted agarrar, aquí en la ciudad le llaman pastilla, en mi pueblo le llaman confites, en otros le llaman caramelos. Es como cuando usted agarra un caramelito de esto y usted no se enfoca en el papelito, sino en el dulce que está dentro. Entonces, lo mismo pasa con cada evento que acontece. Ya el hecho de concentrarme en lo que está dentro y no en el papelito, ya esto es un fruto. El tema es que está muy sujeto a situaciones que muchas veces me distraigo porque la narrativa de nuestra vida nos envuelve muy fácilmente. Verdaderamente, estos son los frutos. Tratar siempre de buscar, no la experiencia, porque la experiencia ya la estás viviendo, sino la conciencia que puedo sustraer de dicha experiencia. Y ahí en el ejemplo que pones, Asael, el fruto es tu capacidad de poder regresar de donde la mente te está llevando para poder centrarte y obtener esa paz y desde ahí generar las otras cosas. O sea, el fruto es de cada uno, es interno, es tu mejora, es tus herramientas, es tu capacidad para poder enfrentar las situaciones o vivirlas de la mejor manera. Eso es el fruto. No hay otra cosa. Así cuando tú compartes hacia afuera es porque tú estás compartiendo, tú estás dando y ese es el fruto. El fruto no es algo que esté hacia afuera, que sea físico, es al contrario, es lo de uno. Por eso incluso esa parte, imagínate en una tormenta donde todas las personas están con miedo, con eso. De hecho, con la parte de Pedro, ¿no? Con Jesús, cuando estaban caminando en la barca en la tormenta. ¿Qué es importante? Todo lo que tienes en ese momento, ¿qué es importante? Todo lo que has logrado, todo lo que tienes, o llamar a un seguro, o llamar a otro bot. No, en ese momento lo que es importante es la persona que está serena, superando su miedo y diciendo qué es lo que se puede hacer o dándote esa paz. Esa certeza de que va a pasar ese momento. Entonces, si ya tú tienes ese fruto, lo puedes compartir en ese caso. Como tú compartes, tenías una situación externa con la que tú pudiste volver y definitivamente ese trabajo personal es el fruto tuyo que ahora lo compartes porque no solamente la situación uno la vive solo, la vive con un entorno y ese entorno se beneficia de esos frutos y esa es la manera. Por eso es que el legado más importante es el fruto, no tu nombre. Definitivamente. Y todo aquel que les ha resonado, preste atención, que repetiré nuevamente, el mayor fruto que usted puede tener es darse cuenta, es estar aquí presente. La mente lo saca usted del entorno y al sacarlo siempre usted querrá responsabilizar a una situación o a personas, inclusive al diablo. Pero recuerde algo muy hermoso. Todo lo que está ocurriendo no es en contra de ti. Todo lo que está ocurriendo está siendo para ti, que no es lo mismo. Y cuando es visto desde la barda que es, comienza este fruto a seguir generando cada vez más el gozo pleno y verdadero que es
el que debemos buscar siempre. Asael, regálanos una oración para nosotros poder cerrar este capítulo muy interesante que en el recorrido en el que estamos compartiendo tanto con las personas que están aquí como con los que nos están viendo, uno va realizando y se le va viniendo como muchas partes que te dicen, wow, esto es por aquí, y para uno mismo es el mensaje, ¿no? Claro. Así que agradezcamos al Creador por, Claro por esas bendiciones. Amado Dios de los cielos, te damos gracias, no solamente con palabras, sino con nuestro sentir. No solamente con el sentir, sino con esa proyección que irradia, oh Dios, esa plenitud que solamente usted la da. Permítenos, oh Dios, tanto en el querer como el hacer en cada uno de nosotros, los que nos ven, los que nos escuchan, los que verán o los que compartirán estas enseñanzas, oh Dios, llega a su corazón. Sé que estás allí. Permite, oh Dios, que ellos tengan la oportunidad de centrarse y puedan conocerte plenamente como usted verdaderamente lo indica. ¿Cómo? De eso, abriendo ese corazón para que cada experiencia pueda moldearnos y así llevarnos a un punto clave. Oh Dios de los cielos, llévanos con bien en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde vayamos, y permítenos siempre estar contigo de la mano, en todo momento, de manera consciente. Amén. Amén y amén. Recuerden compartir, darle like y comentarios en nuestras redes sociales. Bendiciones. Siento tu voz llamándome a confiar.